No recuerdo lo que sentí al tener una madre, pero recuerdo vívidamente la primera vez que lloré en casa de la tía Elena y nadie vino a ver qué pasaba. Tenía 6 años y había roto un vaso. El ruido resonó en la casa vacía, seguido de mi llanto desesperado, pero Elena estaba al teléfono discutiendo con alguien sobre dinero y ni siquiera levantó la cabeza. En ese momento me di cuenta de que estaba solo en el mundo, como no lo estaban otros niños. Elena me miraba con una mezcla de irritación y resignación, como si yo fuera un problema que ella no había elegido tener. Cuando bebía, lo que ocurría a menudo, decía cosas como, eres igual que tu madre, siempre metiéndote en la vida de los demás. No entendía lo que quería decir, pero sentía el peso de la culpa en el pecho. Cuando Elena se enfadaba o simplemente se olvidaba de mí, pasaba horas sin comer. A veces cerraba la cocina con llave cuando se iba. Otras veces simplemente no había comida en la casa. Aprendí a esconder galletas debajo de la cama y a beber agua del grifo del cuarto de baño cuando me entraba hambre de madrugada. La sensación de estómago vacío se hizo tan familiar que a veces ya ni me daba cuenta. Los visitantes extraños de la casa siempre me ignoraban por completo, como si fuera invisible. Aprendí a esconderme en mi habitación cuando oía voces desconocidas en el salón, sobre todo porque esos días Elena se olvidaba por completo de mi existencia, incluidas las comidas. El silencio se convirtió en mi refugio, pero también en mi prisión. A los 12 años había desarrollado una dolorosa habilidad. Podía predecir el estado de ánimo de Elena por el sonido de sus pasos en el pasillo. Los pasos fuertes significaban que algo había ido mal en el casino. Esos días me ignoraba por completo, a veces durante días enteros. Aprendí a arreglármelas por mi cuenta, comiendo lo que encontraba en la despensa o simplemente aguantando el hambre hasta que se acordaba de que existía. Los pasos rápidos significaban que estaba ansiosa por volver a salir. En esos días, arrojaba dinero sobre el mostrador y decía manos a la obra sin siquiera mirarme. Los pasos silenciosos eran los peores. Significaban que estaba planeando algo que probablemente me afectaría y normalmente incluían que me quedara sola durante periodos que parecían eternos, sobreviviendo con lo que pudiera encontrar. En el colegio, mientras otros niños se quejaban de la comida del comedor, yo me comía cada migaja como si fuera un festín. A veces los profesores me preguntaban si me encontraba bien. Era demasiado pequeña para mi edad y siempre tenía ojeras. Mentía, por supuesto. Decía que no tenía hambre o que había comido en casa. La vergüenza de admitir que mi tía se había olvidado de darme de comer era mayor que el hambre. La escuela era mi única vía de escape, pero incluso allí me sentía diferente. Otras niñas hablaban de salidas familiares, de mamás que les preguntaban por los deberes, de papás que las recogían del colegio. Me inventaba historias sobre Elena para no parecer completamente abandonada, pero en mi interior crecía una envidia que me avergonzaba profundamente. A los 16 años, cuando otros adolescentes estaban descubriendo el primer amor y la típica rebeldía, yo estaba aprendiendo a cocinar la cena para 2, porque Elena rara vez llegaba a casa antes de las 10 de la noche, cuando lo hacía. A menudo preparaba la comida y ella simplemente no aparecía, dejándome solo con una cena para 2 que me comía yo solo, guardando su parte en la nevera durante días hasta que se echaba a perder. La responsabilidad me envejecía por dentro, pero seguía teniendo el corazón de una niña que solo quería que la cuidaran. Fue durante esta época cuando aprendí a hacer la compra en el supermercado, calculando cada céntimo, estirando el arroz y las judías durante semanas, cuando Elena se olvidaba de dejar dinero. A veces pasaba todo el día sin comer,
esperando a que ella llegase con algo, solo para descubrir que se había olvidado por completo. En esos momentos, la soledad no era solo emocional, era física, un dolor que me corroía por dentro. Cuando Daniel apareció en mi vida, fue como si por fin alguien me hubiera visto. Él tenía 28 años, yo 19, y por primera vez alguien me hacía preguntas sobre mí. ¿Qué tal el día? Logra, ¿qué te gusta hacer? Swing, ¿has comido hoy? La última pregunta me desconcertó por completo. Nadie se había preocupado nunca de si había comido. Cuando Daniel se dio cuenta de que comía con una extraña voracidad en nuestras primeras citas, como si no supiera cuándo sería mi próxima comida, empezó a asegurarse siempre de que comiera bien. «Estás demasiado delgada», me decía. «Tengo que cuidarte mejor». Su atención era embriagadora. Después de años olvidada, hambrienta, tratada como una carga, de repente me quería, me valoraba, me alimentaba. Cuando me cogió de la mano por la calle y se paró a comprarme un bocadillo porque debes de tener hambre, sentí que por fin pertenecía a algún sitio, que tenía valor a los ojos de alguien. Las primeras semanas fueron mágicas como nunca antes había experimentado. Daniel me llevaba a cenar a restaurantes en los que ni siquiera sabía coger bien el tenedor. Se reía de mis inseguridades de forma cariñosa, me enseñaba cosas sobre el mundo que Elena nunca se había molestado en mostrarme. Cuando me pidió salir, lloré de felicidad. Cuando me propuso matrimonio 3 meses después, lloré aún más. Por fin tendría una familia, alguien que me había elegido, un lugar en el mundo. Los primeros meses de matrimonio fueron como vivir en un sueño del que temía despertar. Daniel me compraba ropa preciosa y yo me pasaba horas arreglándome para él, sintiéndome realmente femenina y deseada por primera vez en mi vida. Me hacía cumplidos que me aceleraban el corazón. Me enseñó sobre vino, política y música clásica. Me sentía como una alumna aplicada, absorbiendo todo lo que compartía conmigo. Su aprobación se había convertido en algo más importante que el aire que respiraba. Cuando empezó a decir que no necesitaba trabajar, que una esposa debe dedicarse al hogar, sentí una mezcla de alivio y propósito. Por fin tenía un papel claro en la vida de alguien. Por fin era lo bastante importante como para que me protegieran y me cuidaran. La primera vez que Daniel se enfadó de verdad conmigo fue porque quemé la cena mientras hablaba por teléfono con un antiguo compañero del colegio. No gritó, pero permaneció en silencio durante toda la comida. Su silencio era peor que cualquier grito. Me recordaba a la infancia con Elena, esa sensación de hacerlo todo mal sin entender exactamente qué. ¿No crees que deberías centrarte más en casa que en conversaciones que no llevan a ninguna parte? Zrenia dijo al final de la velada, en un tono que sonaba afectuoso, pero que me hizo sentir pequeña e inadecuada. Empecé a evitar contestar al teléfono cuando él estaba en casa. Luego empecé a evitar las llamadas. Sin darme cuenta, había empezado a medir cada uno de mis actos por la reacción que podían provocar en él. Las críticas empezaron siendo sutiles. ¿No es demasiado llamativo ese conjunto para ir al supermercado? Component placement. ¿Estás segura de que necesitas tanto tiempo en la ducha? Zrenia, creo que deberías sonreír más cuando vienen mis amigos. Cada comentario se me clavaba en el pecho como una espinita, pero juntos formaban un dolor constante. Sin darme cuenta, mi mundo se estaba encogiendo. Primero fueron mis amigos del colegio. Ya son demasiado inmaduros para ti, decía Daniel. Luego fueron los sitios. ¿Por qué quieres salir tanto? ¿No eres feliz en casa conmigo? Por último, estaban los sueños. La universidad es demasiado estresante. ¿No crees que deberíamos centrarnos en formar una familia? Cada restricción estaba llena de preocupación y amor.
Nunca lo prohibió directamente, solo sembró la duda. Claro que puedes salir con tus amigos, pero ya sabes lo preocupada que me pongo cuando no estás en casa. La culpa de preocuparle era insoportable. Empecé a controlarme constantemente. Comprobaba mi aspecto en el espejo antes de que llegara. Ensayaba mentalmente conversaciones sobre mi día para que sonaran interesantes, pero no problemáticas. Organizaba obsesivamente la casa porque había aprendido exactamente cómo le gustaba cada cosa. Lo peor era que realmente creía que aquello era amor. Después de todo, le importaba lo suficiente como para preocuparse por cada detalle de mi vida, ¿no? Nunca nadie se había preocupado tanto por mí. Nuestra rutina se convirtió en un rígido ritual que yo cumplía a la perfección, pero que me dejaba emocionalmente exhausta. Levantarme a las 6 de la mañana para prepararle el café exactamente como a él le gustaba. Ordenar la casa en el orden específico que él había establecido. Planificar la cena en función de su estado de ánimo cuando llegaba del trabajo. Había aprendido a leer los matices de la expresión de su cara cuando abría la puerta. Las noches eran lo peor. Después de cenar, nos sentábamos en el sofá y veíamos los programas que él elegía. Yo sonreía y hacía comentarios que sabía que él aprobaría, pero por dentro me sentía como una actriz interpretando un papel que nunca había elegido. Cuando nos íbamos a la cama, me abrazaba y me susurraba al oído lo mucho que me quería, lo importante que era para él. En esos momentos mi confusión era total. ¿Cómo algo que parecía tanto amor podía hacerme sentir tan vacía? Fue en una conversación casual con mi vecina de al lado cuando empecé a cuestionarme mi realidad. Me comentó que me echaba de menos en los paseos matutinos que solía dar antes de la boda. ¿Paseos matutinos? Tardé unos segundos en recordar. Sí, solía levantarme temprano y pasear por la plaza. Era uno de los pocos momentos de paz que tenía en casa de Elena. ¿Cuándo había dejado de hacerlo? No recordaba que Daniel me lo hubiera prohibido, pero de algún modo había dejado de hacerlo. Aquella noche me quedé despierta pensando en cuántas otras cosas habían desaparecido de mi vida sin que me diera cuenta. Mis libros favoritos, mi música, mis programas de televisión, mi risa espontánea, todo había sido sustituido poco a poco por sus preferencias. El dolor de este descubrimiento fue físico. Sentía que me asfixiaba, que había olvidado cómo respirar por mí misma. Con el paso de los meses, Daniel empezó a controlar incluso lo que comía. «Estás engordando un poco», me decía, quitándome el plato antes de que terminara. «Oh, creo que hoy no necesitas postre». La ironía era cruel. Después de años pasando hambre con Elena, ahora tenía a alguien que decidía cuándo había comido suficiente. Controlaba completamente el dinero. Incluso tuve que pedirle permiso para comprar una compresa. «¿Por qué necesitas esta marca en particular? Esta es más barata», me decía en el supermercado, haciéndome sentir como una niña que pide caramelos. Cuando menstruaba y sentía fuertes dolores, suspiraba impaciente. «¿Otra vez? Siempre tienes algo». Las noches eran especialmente difíciles. Daniel había establecido que debíamos tener relaciones íntimas al menos 3 veces por semana, porque es sano para el matrimonio. No importaba si estaba cansada, enferma o simplemente no me apetecía. «Una buena esposa no reniega de su marido», me decía, y yo me sentía culpable hasta de mis propios deseos o de la falta de ellos. Revisaba mis conversaciones de móvil, leía mis pocos mensajes y cuestionaba cada contacto. ¿Quién es esa Carla que te ha mandado un mensaje? ¿Por qué no me dijiste que tu antiguo profesor se encontró contigo en el supermercado? Poco a poco dejé de responder a los mensajes para evitar el interrogatorio. Mi teléfono se convirtió en un simple objeto decorativo.
Nuestras mañanas seguían un guión estricto. Me levantaba a las 5:30 de la mañana para prepararle el café exactamente como a él le gustaba. 2 cucharadas de azúcar, sin edulcorante, taza caliente. Si el café era demasiado fuerte o demasiado flojo, estaría de mal humor todo el día, y yo sabía que lo pagaría cuando llegara a casa del trabajo. Mientras él se duchaba, yo le preparaba la ropa siguiendo un orden concreto: la camisa en la percha, los pantalones doblados de una forma determinada, los pantalones y los calcetines siempre nuevos. Si algo estaba fuera de lugar, suspiraba con esa impaciencia que me hacía sentir incompetente. Las comidas eran campos de minas emocionales. Cocinaba platos que creía que le gustarían, pero sus reacciones eran imprevisibles. «No tiene sal», decía, apartando el plato. «Oh, le has echado demasiada sal, no te lo puedes comer». A veces comía en silencio, lo que era peor que cualquier crítica directa, porque yo me quedaba intentando descifrar si había hecho algo mal. Cuando venían sus amigos, me convertía en la esposa perfecta. Sonreía, servía copas, hacía comentarios inteligentes pero no polémicos. «Tu mujer es una perla», le decían a Daniel, y él sonreía orgulloso, como si yo fuera un trofeo al que hubiera sacado brillo. Con el tiempo, Daniel empezó a cronometrar mis movimientos. «Hoy has tardado 45 minutos en el supermercado. ¿Qué hacías allí tanto tiempo?». Tuve que explicarle cada pasillo que había visitado, cada producto con el que había comparado precios. Instaló cámaras en el salón y la cocina por nuestra seguridad, pero pronto quedó claro que eran para vigilarme. Desde su teléfono móvil podía ver si me sentaba demasiado tiempo en el sofá, si comía a escondidas, si alguien había venido a casa. Mis llamadas a Elena se volvieron obligatorias y supervisadas. Daniel se quedaba escuchando cada palabra y luego me preguntaba: «¿Por qué dijiste que estabas bien? ¿No eres feliz aquí conmigo?». Su paranoia era contagiosa. Incluso empecé a cuestionarme mis propios sentimientos. Cuando lloraba, lo que ocurría cada vez más a menudo, se enfadaba. «¿Por qué lloras? Te doy todo lo que necesitas». Y realmente, materialmente me lo daba todo. Ropa bonita, comida abundante, una casa limpia. ¿Cómo podía explicar que me sentía muerta por dentro? Daniel quería tener hijos inmediatamente, y cuando no me quedé embarazada en los primeros meses, empezó a echarme la culpa a mí. Me llevó al médico para hacerme pruebas, como si el problema fuera mío. Cuando los resultados mostraron que estaba sana, se quedó callado durante días. La presión para que me quedara embarazada se hizo insoportable. Calculaba mis ciclos, determinaba cuándo debíamos intentarlo, convirtiendo algo que debería ser íntimo en una tarea mecánica. Cada mes que me venía la regla, se sentía decepcionado e irritado, como si yo fallara a propósito. «Quizás sea el estrés», sugirió suavemente el médico. A veces, cuando una mujer está muy ansiosa. Daniel me miró con esa expresión que yo conocía tan bien. Otra vez era culpa mía. En el segundo año de nuestro matrimonio, no tuve contacto con nadie, aparte de Daniel y el personal de los lugares a los que íbamos. Me había convertido en un fantasma de mí misma, una sombra que solo reaccionaba a sus estados de ánimo y a sus exigencias. Mis días consistían en limpiar una casa que ya estaba limpia, cocinar para alguien que siempre encontraba defectos, ver programas que no me interesaban y esperar a que volviera del trabajo, esperar a que decidiera qué íbamos a hacer, esperar a que me dijera si había sido una buena esposa ese día. La depresión llegaba silenciosamente. Primero fueron las mañanas en las que me levantaba de la cama solo porque necesitaba hacerle el café. Luego estaban las tardes enteras que pasaba mirando la pared,
sin energía para hacer nada. Por último, estaban las noches en las que me hacía la dormida para evitar conversaciones o intimidad. Daniel se dio cuenta de mi cambio, pero lo interpretó como ingratitud. Tienes todo lo que una mujer puede desear y sigues con la cara cerrada, me dijo. Quizá necesites salir menos, centrarte más en estar agradecido por lo que tienes. La última discusión empezó porque había doblado las toallas al revés. Daniel llegó a casa después de un día especialmente estresante en el trabajo y explotó cuando vio las toallas en el armario. ¿Cuántas veces te he enseñado a doblarlas bien? ¿Lo haces a propósito para fastidiarme? Component Placement gritó, tirando todas las toallas al suelo. No sabes hacer ni lo más sencillo. Cuando me arrodillé para recoger las toallas, algo dentro de mí se rompió definitivamente. No era rabia, era cansancio, un cansancio tan profundo que me llegaba a los huesos. Ya no quiero vivir así, dije, aún arrodillada en el suelo. ¿Qué? Dejó de gritar, confuso. He dicho que ya no quiero vivir así, así no. Lo que siguió fueron 6 de las peores horas de mi vida. Daniel alternaba súplicas desesperadas, promesas de cambio, chantajes emocionales y amenazas veladas. No conseguirás nada sin mí, dijo. ¿Quién te va a querer? No sabes hacer nada por ti misma. Y lo más terrible era que yo le creía. Al fin y al cabo, había olvidado por completo cómo vivir sola. Lloró de verdad y por un momento mi corazón se ablandó. Te quiero tanto, sollozó. ¿Por qué quieres hacerme daño así? Pero cuando lo dijo, me di cuenta de que nunca se había preguntado si él me estaba haciendo daño. Puedes quedarte con la casa, con todo, le dije. Solo quiero irme. ¿Y a dónde vas? Con esa fulana de tu tía. Sus palabras eran como latigazos, pero ya no me golpeaban de la misma manera. Preparé una maleta con lo básico mientras él me seguía por la casa, alternando súplicas e insultos. Volverás, me dijo cuando recogí las llaves. En una semana volverás arrastrándote, suplicando perdón. La pequeña habitación que alquilé me costó la mitad del dinero que había conseguido reunir durante meses. Era pequeña, con una cama, una cocina de 2 fuegos y un baño minúsculo. Pero era mía. La primera noche fue terrible. Cada ruido me asustaba. No podía dormir. No paraba de imaginarme a Daniel apareciendo en la puerta. Pero también hubo algo extraño. Por primera vez en años, nadie me juzgaba si quería comer galletas a las 2 de la mañana o ver una tonta película romántica. Al principio, todavía hacía las cosas automáticamente. Me despertaba a las 5:30 de la mañana, aunque no tuviera que preparar café para nadie. Ordenaba la cama con las esquinas alineadas al milímetro, aunque nadie fuera a inspeccionarla. Era como si mi cuerpo siguiera programado para ser la esposa perfecta. Daniel llamaba todos los días. Primero fueron súplicas, luego fueron amenazas. No podrás olvidarme, decía. Nadie te amará como yo lo hice. Y supe que tenía razón. Nadie volvería a intentar controlarme así, porque yo no se lo permitiría. Tardé semanas en entender la diferencia entre estar solo y sentirse solo. Con Elena me sentía solo incluso cuando ella estaba en casa. Con Daniel me sentía sola incluso cuando compartía la cama con él. Pero en mi pequeña habitación, por primera vez, estaba sola, y eso me daba una paz que no esperaba. La primera vez que comí lo que quería, cuando tenía hambre, sin pedir permiso ni explicaciones, lloré. Eran simples fideos, pero era mi elección. La primera vez que vi un programa estúpido en la tele solo porque me gustaba, sin preocuparme de que nadie juzgara mi gusto, me sentí libre de una forma que había olvidado que era posible. Poco a poco, empecé a recordar quién era
antes de intentar ser la persona que los demás querían que fuera. Fue un proceso doloroso y lento, como recuperar el movimiento después de años sin utilizar un músculo. El dolor de reconstruir una vida es diferente del dolor de vivir una vida que no es la tuya. Uno duele mientras creces, el otro duele mientras te marchitas. Y yo había pasado demasiado tiempo marchitándome. Conseguir mi primer trabajo fue una victoria pequeña, pero significativa. Era solo a tiempo parcial en una tienda de ropa, pero cuando recibí mi primera paga, dinero que me había ganado, lloré en el baño de la tienda. Era mío. Nadie podía decidir cómo lo gastaba, nadie podía utilizarlo para controlarme. La encargada, Marcia, una mujer de unos 50 años, no tardó en darse cuenta de que había algo diferente en mí. Actúas como si tuvieras miedo de decir algo equivocado, me dijo un día, y tenía razón. Aún tardaba unos segundos en responder a preguntas sencillas, porque mi cerebro buscaba automáticamente la respuesta correcta, la que no causaría problemas. Daniel siguió llamando. Primero fueron súplicas diarias, luego amenazas semanales, después largos silencios seguidos de llamadas en mitad de la noche. Cambié de número 2 veces. Él también encontró el nuevo número 2 veces. Fue entonces cuando me di cuenta de que dejar la relación físicamente era solo el primer paso. Sacármelo de la cabeza sería mucho más difícil. Empezar un tratamiento psicológico fue lo más aterrador y necesario que hice. La psicóloga, la doctora Ana, tenía una forma suave de hacer preguntas que me desarmonizó por completo. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión por tu cuenta sin pensar en la reacción de otra persona? Zrenia me preguntó en la segunda sesión. Me senté en silencio durante 5 minutos enteros, intentando recordar. No pude. En las sesiones, empecé a darme cuenta de que mi historia no había empezado con Daniel. Elena había sembrado las semillas de lo que Daniel había cultivado. La creencia de que yo era una carga, de que debía agradecer cualquier migaja de atención, de que mi trabajo era servir y no molestar. ¿Sabes cuál es la diferencia entre amor y control? Zrenia me preguntó un día la doctora Ana. El amor te hace sentir libre. Zrenia, intenté, inseguro. Exactamente, el amor te da alas. El control te corta las alas y luego te convence de que nunca supiste volar. 2 años después de dejar la casa de Daniel, todavía había días difíciles. Todavía me despertaba a veces a las 5:30 de la mañana. Todavía comprobaba que había doblado las toallas correctamente antes de recordar que ya no importaba. Pero también había descubrimientos maravillosos. Descubrí que me gustaba la música alta, que me encantaba darme duchas largas, que tenía mi propia opinión sobre política y cine. Descubrí que podía pasarme todo el día en pijama si quería, que podía desayunar postre, que podía llorar viendo anuncios de margarina sin que nadie pensara que era dramática. Volví a la escuela, haciendo un curso complementario por la noche. Era agotador trabajar de día y estudiar de noche, pero cada examen que aprobaba era una prueba para mí misma de que era capaz de más de lo que había imaginado. Elena llamó varias veces. Nuestras conversaciones eran extrañas y dolorosas. Nunca se disculpó por lo que había hecho, pero tampoco me preguntó por qué había salido de casa tan temprano. Era como si ambos supiéramos que algunas heridas eran demasiado profundas para cicatrizar por completo, pero también demasiado viejas para permanecer ensangrentadas para siempre. 3 años después, me encontré con Daniel en un centro comercial. Mi primer impulso fue esconderme, pero algo me hizo seguir caminando. Me vio y vino hacia mí. Sofía, dijo, y mi nombre sonó extraño en su boca. Estás diferente. Y lo estaba. Había ganado un peso saludable. Mi pelo era como me gustaba.
Mi ropa era de mi elección, pero la mayor diferencia no era física. ¿Cómo estás?, le pregunté, y me di cuenta de que era cortesía, no interés genuino. Habló de trabajo, de la casa que seguía siendo nuestra en su mente, de cómo había cambiado, pero sus ojos seguían evaluándome de la misma manera, como si estuviera calculando cómo reconquistarme. «No pareces feliz», me dijo al final. «Eras más guapa cuando estabas conmigo». Y ahí estaba, la misma vieja manipulación, tratando de plantar la semilla de la duda. Pero esta vez solo sonreí. «Prefiero ser yo misma que ser guapa para ti», respondí, y me despedí. Al alejarme sentí que un peso se desplazaba en mi pecho. No era felicidad exactamente, pero era algo parecido. Era paz. Hoy, 5 años después de dejar aquella casa, sigo aprendiendo quién soy cuando nadie me moldea. Algunos días son más fáciles que otros. Sigo teniendo alguna que otra pesadilla. Sigo sintiendo un escalofrío en el estómago cuando suena el teléfono con un número desconocido. Pero también tengo días enteros en los que no pienso en Elena ni en Daniel. Tengo amistades auténticas, un trabajo que me satisface, aficiones que elegí porque me gustan, no porque otra persona lo apruebe. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de haberme ido. Es una pregunta extraña, porque implica que tuve elección. No me fui porque fuera feliz. Me fui porque me estaba muriendo lentamente por dentro, e incluso una vida incierta era mejor que una muerte lenta y cómoda. Mi historia no tiene un final feliz en el sentido tradicional. No encontré el amor verdadero, no conquisté el mundo, no me hice rico ni famoso, pero conquisté algo más valioso. Me conquisté a mí mismo. Y quizá esa sea la verdadera victoria. No ser salvado por alguien, sino aprender a salvarte a ti mismo. No encontrar a alguien que te complete, sino descubrir que ya estabas completo desde el principio. El dolor de crecer sigue aquí, pero ahora es un dolor que me construye, no que me destruye. Y eso, he aprendido, marca la diferencia. Si esta historia te ha llegado al corazón de alguna manera, si conoces a alguien que haya pasado por situaciones similares, o si simplemente crees que historias como esta necesitan ser contadas, por favor, dale a me gusta al vídeo y suscríbete al canal. Tu interacción ayuda a que estas historias lleguen a más personas que necesitan saber que no están solas. Comparte tu opinión en los comentarios. A veces, compartir nuestro dolor es el primer paso para curarlo. Hasta la próxima.